Todos queridos hermanos, hermanas, bienvenidos, bienvenidas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Lekulam. Nuestros saludos afectuosos, cordiales, cálidos desde esta cálida ciudad de Guayaquil, Ecuador, para todos los hermanos, hermanas que nos ven y nos escuchan a lo largo y a lo ancho de América, desde los Estados Unidos hasta la misma Patagonia, Argentina. Nuestros saludos para ellos, para todos ellos. Sean bienvenidos. Esta tarde tenemos la parashá número 15. No pudimos el Shabbat pasado enseñarla porque el Ruach HaKodesh tomó control de esta asamblea y él enseñó una enseñanza muy particular, muy personal, que la congregación necesitaba. Así que nosotros no somos nada ni nadie para impedir que el Espíritu de Santidad haga y diga lo que Él desea en esta congregación. Esta parashá tiene por nombre Bo, que significa ven o entra. Y va desde Shemot, capítulo 10, hasta Shemot, capítulo 13, versículo 16. Como lecturas complementarias tenemos al profeta Jeremías, o Yermiyah, también como hay en otras traducciones. Jeremías capítulo 46, versículos del 13 al 28. Lucas capítulo 5, verso 12. Y Lucas capítulo 7, verso 50. Esta parashá está dividida en 4 partes. La primera contempla a Elohim, en que Elohim envía la plaga de langostas y tinieblas y Faraón se niega a liberar a los israelitas. Eso va de Éxodo capítulo 10, 1 a Éxodo capítulo 11, versículo 10. La segunda parte, cuando Elohim establece el inicio o cabeza de los meses y las instrucciones sobre Pesaj. Eso encontramos en Éxodo 12, versículo del 1 al 27. La tercera parte contempla la última plaga, que es la muerte de los primogénitos en Egipto. Éxodo capítulo 12, versículos 28 al 42.
La cuarta parte es cuando Yahweh Elohim reafirma los mandamientos de Pesach a Moshe y a Aarón. Elohim reafirma los mandamientos de Pesach a Moshe y a Aarón. Está en Éxodo 12, versículo 43, y Éxodo 13, versículo 16. Queridos hermanos, nosotros no podemos estudiar la Torá si nosotros a su vez no estudiamos, no analizamos, no escudriñamos otras ciencias afines muy importantes que nos revelan, nos desentrañan muchas cosas, muchas particularidades que están en la Torá. Nosotros queremos seguir el consejo del More Rico Cortés, que dice que nosotros tenemos que, paralelamente con el estudio de la Torá, tener ciertos conocimientos de arqueología bíblica. Tenemos que saber el contexto cultural, el contexto histórico, el contexto geográfico, el contexto del templo, el contexto del libro o carta que vayamos a estudiar y el contexto del capítulo. Por eso es que en enseñanzas anteriores a veces hablamos mucho de arqueología o egiptología, y por eso aprendimos qué dioses fueron los que estaban en la corona del faraón, ¿verdad? Qué animales representaban estos dioses, la cobra de un lado y el buitre blanco egipcio en el otro lado. Entonces eso es egiptología, y si nosotros no algo vemos, no vamos a entender, no vamos a comprender. Un extranjero no va a saber acerca de nuestras comidas, no va a poder preparar porque no sabe nuestra cultura, a lo menos nuestra cultura gastronómica, ¿sí? El encebollado, el ceviche, la guatita, comida de nuestra cultura, ¿verdad? De nuestra cultura, la cultura ecuatoriana, ¿sí? Entonces, lo mismo nosotros no podemos saber de Israel si nosotros no sabemos sobre su cultura, su forma de pensar, cómo vivían en ese tiempo. Por eso estamos hablando del contexto, cómo vivían, cómo estaban los hebreos ahí en Egipto, cómo era el tiempo de Yahshua, qué había en el tiempo de Yahshua, cómo era el templo. Si no estudiamos nosotros sobre el templo, no podemos saber que el templo básicamente tiene espacios sagrados. ¿Qué funciones? Y qué funciones encierra, y los sacerdotes qué funciones hacían, qué papel desempeñaba. Si nosotros no sabemos acerca del contexto del templo. Hay muchas, aquí se enseña los espacios sagrados. Está este Mishkan, está dividido en 3 espacios. El atrio, donde están ustedes, los hermanos, hermanas sentadas, nos sentamos.
este lugar santo, donde estoy yo, y detrás de estas cortinas el lugar santísimo. Son espacios sagrados. Nosotros hasta aquí, en cierto aspecto, podemos estar. No podemos pasar más allá. Eso solamente pasa el sacerdote. Solamente el sacerdote. Por eso hay ciertos hermanos y ciertas hermanas que obviamente se les pide que no traspasen esos límites. Porque en caso contrario puede pasar cualquier cosa. Bien, entramos a la historia, queridos hermanos. Egipto es golpeado por la 8ª plaga, que son las langostas. En este pasaje, Yahweh endurece el corazón del faraón y de sus cortesanos. Por esto Elohim va a burlarse de los egipcios y de sus deidades. Y de esta manera va a manifestarse a favor de su pueblo. Cuando leemos que Adonai endurece el corazón de Faraón, debemos entender que Yahweh está fortaleciendo el motivo, el propósito o la voluntad de Faraón. Siempre Faraón se mostró reacio a dejar salir al pueblo de Elohim. Entonces, cuando nosotros leemos endurece el corazón de Faraón, no es que lo puso duro, no es que lo volvió más orgulloso, más soberbio, todo eso, no, sino que fortaleció, ¿qué cosa? La decisión de Faraón de no dejar salir. Eso es lo que hizo el Adón. Entonces, algunas veces nosotros podemos mal expresarnos, decir, uy, este hombre tiene endurecido el corazón, esta mujer tiene endurecido el corazón. No, lo que sucede es que el Eterno ha endurecido ese criterio, ese pensamiento, ese sentimiento, esa voluntad de ese hombre o de esa mujer, esa determinación en hacer o no hacer algo. Jod, capítulo 22, versículo 29 dice, Jod, anoten, Jod 22, 29, después lo leen, dice, cuando otros se hundan, tú dirás que es orgullo, porque Él salva al humilde. Bien clara la escritura. ¿Quién se va a hundir? El orgulloso, el soberbio, el altivo. Pero ¿a quién va a salvar? Al humilde de corazón. Amén. Aleluya. Amén. Elohim quiere que el hombre se humille ante su presencia, ante Él, porque Adonai salva al humilde. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, complementa este propósito del Eterno. Cuando el Espíritu escribe, asimismo ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos y revístanse todos de humildad, unos para con otros, porque Yahweh se opone a los arrogantes, pero da gracia a los humildes. ¿O suponen que en vano dice la Escritura, Él anhela celosamente el Espíritu que hizo morar en nosotros? Santiago 4, versículos 5 y 6. Se refiere a que a Yahweh
nos arrebatará. Sí, pero no como piensan los cristianos del arrebato. No, no, no. Yahweh nos arrebatará, pero del dominio y el poder de la muerte, para darnos vida eterna. Así que Yahweh no nos va a arrebatar para llevarnos al cielo como es el pensamiento del cristiano, ¿verdad? Sino que Él nos va a arrebatar del dominio de la muerte. Eso es el arrebatamiento, que está mal entendido por los cristianos. Mal entendido, mal traducido, mal enseñado. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Muy claro, muy sencillo. Nosotros no iremos con las manos vacías, sino que llevaremos lo que hicimos por Él, lo que hicimos para Él, lo que le ha servido a mi prójimo, mis obras de tzedakah, de generosidad, de misericordia. Eso es lo que yo llevaba. Yo no voy a llevar dinero, yo no voy a llevar ropa, yo no voy a llevar ningún bien material. Yo voy a llevar los bienes espirituales, las obras de tzedakah que yo hice aquí en vida con mis hermanos y entre mis hermanos. Mi madre me recordaba hace unos tiempitos atrás que ella tuvo un sueño con mi papá. Ella soñó a mi papá, que mi papá estaba caminando y delante de él, a los lados todavía muchas personas que llevaban sacos sobre sus hombros, fundas grandes, medianas, pequeñas y otras mucho más pequeñas. Mi mamá le dio tristeza porque mi papá llevaba una fundita pequeña, ¿sí? Y se pasaba por una delante de uno había unas rejas y estaban unos señores ahí, unos jóvenes que te recibían lo que tú llevabas. Amén. Gracias, eso no me había acordado. También, entonces, repito lo que dice la hermana, mi mamá, que todas estas personas, al igual que las ovejas que pasan por la puerta, ¿no? Por el corral de las ovejas, habían también jóvenes que podríamos interpretar los mensajeros, ¿verdad? Que recibían esas fundas, esas canastas, esos sacos, como tú le quieras llamar, para dejarlos pasar. Si no, tampoco no podían pasar. Y miren, ese sueño de hace muchos años viene a entrar a colación, porque aquí precisamente nos refiere el pasaje, que nosotros no vamos a ir con las manos vacías. No podemos ir con las manos vacías, porque si no, no nos podremos entrar. No nos dejarán los mensajeros pasar. Así que ten mucho cuidado con los frutos que tú lleves, que tú tengas, que tú hagas, que tú desarrolles, querido hermano. Es importantísimo. A veces dicen, no, bueno, yo solamente tengo fe. No, basta con que yo crea en el Mesías. O basta que no basta solamente eso. Los frutos son necesarios. Porque así mismo, así dice Santiago. Tú me puedes decir a mí que eres un hombre de fe, y yo te puedo decir que soy un hombre de frutos, ¿verdad? Entonces, tu fe sin frutos no es nada. Podemos tener mucha emuná, muchas vistas, pero sin frutos, nada
podemos hacer. Así es. Nada podremos hacer. Y lo que es más triste, no podremos entrar. Amén. Así que yo creo que es hora que empieces a pensar qué frutos yo estoy produciendo, qué frutos yo estoy dando, qué frutos estoy elaborando, qué obras de sedacá, qué obras de generosidad yo estoy realizando con mi familia, con el prójimo, con los que están a mi alrededor, con los hermanos de la Keilah. Estamos ya en los tiempos postreros, estamos en los tiempos finales. Amén. Cada día nosotros experimentamos muchas cosas, la aceleración del tiempo, queridos hermanos. Ahora es más rápido el día termina más rápido que antes. Sí, está bien. Ahora, en estos 2 últimos años, tal vez, y ahora en este año más que todo 2024, hemos visto que el tiempo está más acelerado. Amén. Y me va a decir, pero eso no. Yo lo puedo ver en el crecimiento de mis uñas. La semana pasada me las recorté y hoy tuve que volvérmelas a recortar porque ya estaban algo crecidas. Ahí podemos darnos cuenta. En el cabello, la barba. Sí, ¿verdad? Antes yo pasaban 2 días o hasta 3 para afeitar. Ahora no, ya. Y al día siguiente. Así es. Sí, ¿verdad? Así es, querido. Así es, mi amigo. Han cortado los En Shemot capítulo 10, versículos 16 al 29, Shemot 10, del 16 al 29, nos muestra lo que es un arrepentimiento falso. Que hay arrepentimiento falso. Sí, hay arrepentimiento falso. Nosotros, como nos engañamos, nosotros como creemos que sí nos arrepentimos verdaderamente, pero no, el Eterno nos ve realmente y ve nuestros corazones. Lo que pasa es que el Eterno ve nuestros corazones. Y por eso para el Eterno nosotros no lo podemos engañar. Nosotros nos engañamos, pero el Padre Celestial no lo podemos engañar. Porque Él sí ve nuestros corazones. La falta de conciencia de pecado es una de las características principales del impío. Y repito, la falta de conciencia. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Cuando yo no tomo conciencia o no tengo conciencia del pecado, de que estoy cometiendo pecado, entonces yo me arrepiento, puedo arrepentirme, puedo tener remordimiento, pero no arrepentimiento. Y por eso nos confundimos, por eso pensamos, no, sí se arrepintió, porque lloró, mira, sí. Eso es remordimiento, hermano. Primeramente es el remordimiento. Porque Yahweh nos toca la conciencia, nos despierta la conciencia para que reconozcamos conscientemente que hemos pecado. Si nosotros no reconocemos conscientemente que hemos pecado, entonces estamos cometiendo un falso arrepentimiento, cosa que pasó con Faraón. Faraón le lloró a Moshe. Faraón le dio un sentimiento, una compunción, un remordimiento de que él, por su obstinación, las plagas venían, seguían. Entonces, ese falso arrepentimiento, porque él no tenía conciencia de que estaba pecando contra Elohim, porque él se creía Dios. Entonces, como él se creía Dios, todo lo que él pensara, todo lo que él decía, todo lo que él actuara, era bueno. Era bueno porque él era Dios. No podía hacer nada malo. Él mismo se perdonaba, él mismo se disculpaba,
Porque era Dios. Y nadie lo acusaba, nadie le podía decir, tú has cometido un pecado, porque el faraón era un Dios para su pueblo. De ahí vemos entonces que cuando tú y yo no tenemos conciencia de nuestro pecado, no podemos arrepentirnos, no nos vamos a arrepentir sinceramente. Cuando yo digo sí, tomo conciencia, estoy consciente de qué pecado, de que he cometido este pecado, y tú lo puedes poner el título, ¿verdad? He pecado de esta manera, he pecado de esta manera, uno de los pecados que están en los mandamientos, he hecho esto, he cometido esto, adulterio, fornicación, robo, asesinato, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que tener conciencia, tomar conciencia. Si no, no va a haber un genuino arrepentimiento. Alguien que nunca ha visto su pecado en toda su magnitud, no ha experimentado un genuino arrepentimiento. Por eso Juan, el inmersor, Johanán, él llamaba al pueblo de Israel, ven, arrepiéntanse. Primeramente decía, arrepiéntanse de sus pecados. Arrepiéntanse. Y una vez que ese pueblo se daba cuenta que sí, que se habían alejado de los himnos, se habían alejado de los mandamientos, se habían alejado de servirlo, entonces ahí venía Johanán y los sumergía, para que sean lavados sus pecados, sean purificados sus almas. Los versos 24 al 26 del Shemot nos revelan que el llamado a servir no se limita a un solo servicio: orar, leer, ayunar, cantar, etcétera, etcétera, sino que en nosotros hay variedad de dones espirituales, de los cuales Él escogerá uno o varios para servirle. Cuando Éxodo 13:1 utiliza la palabra consagrar, es decir, esta palabra que proviene de la raíz hebrea kadash, ser santo, ser tratado como santo, dedicar para uso de Elohim, entre otras muchas acepciones. Yahweh quiere que se consagren los primogénitos. Primogénito en hebreo, betach, para mantener en orden la estructura familiar, sus reglas, sus costumbres, su bienestar y su destino. Ser primogénito, ser betach, no es cualquier cosa ni es para cualquier cosa. Es para mantener en orden la estructura familiar, las reglas familiares, las costumbres familiares, el bienestar familiar y el destino de la familia. Eso es el propósito y el deber principal de un primogénito. Yahweh destruye a los primogénitos de Egipto, pero bendice a los primogénitos de Israel. Entonces, con este conocimiento de lo que es el primogénito, podemos entender que Yahweh hizo una campaña militar, por así decirlo, en que estratégica y tácticamente destruyó todo. Aquí destruye a los primogénitos de Egipto. ¿Por qué? Precisamente para esto, para desordenar su estructura familiar. Lo contrario a lo que hace el primogénito, traer desorden,
a la familia, para romper las reglas familiares, para romper las costumbres familiares, para que ya no haya el bienestar de la familia, para que el primogénito ya no lleve a buen destino a la familia. Por eso mata, destruye Elohim al primogénito del faraón, al primogénito de Egipto. La destrucción total. No solamente la destrucción de lo espiritual, de sus deidades, de sus dioses. La destrucción de la tierra de Egipto, de su ganado, de sus plantas, de todo lo que producía la tierra de Egipto, devastación con las plagas, la langosta, la sangre en los ríos, los mosquitos, la oscuridad, todo para destruir totalmente Egipto. Y esta última plaga, la muerte de los primogénitos, para destruir la estructura familiar, el núcleo de la familia de Egipto. Porque muerto el padre, muerto Faraón, muerto el padre, el hijo continuaba. No habiendo hijo primogénito, ¿quién puede llevar? Díganme ustedes. El segundo hijo, no es el primogénito, ni el tercero. Ser Kadosh es básicamente un estado de pertenencia al reino de lo divino. Nos permite ser o estar liberados de influencias sobrenaturales no deseadas. Y vuelvo a repetir para que entiendas mejor. Ser Kadosh, ser santo, ser apartado, estar separado, es básicamente un estado de pertenencia, pertenecer al reino de Elohim, al reino de Yahweh. Nos permite ser o estar liberados de influencias sobrenaturales no deseadas. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Si tú no eres Kadosh, si tú no eres Kadoshim, no somos Kadoshim, si no estamos en este estado de pertenencia al reino de Elohim, obviamente que Satanás y sus demonios nos van a molestar. Satanás y sus demonios nos van a perjudicar. Nos van a tocar, nos van a enfermar, nos van a hacer cualquier cosa no deseada. Va a haber influencias sobrenaturales, influencias satánicas, demoníacas o sobrenaturales que nos van a influenciar o perjudicar. Por eso entonces vemos a mucha gente que hay demonios en mi casa está endemoniada, en mi casa hay espíritus inmundos, en mi casa hay un pintín por allí, pastor, venga, lidere, ayude. Y bien lo que dice el Roe. Solo yo tengo que reconocer que sí hay pastores cristianos, que sí hay siervos cristianos que realmente están en obediencia, que buscan obedecerlo en ayuno, en oración, en servicio, porque tienen el corazón. Es el corazón, hermano. El corazón, el corazón no solamente predispuesto, porque la palabra predispuesto significa disponerlo con el corazón constantemente dispuesto a servir y obedecer al Señor. Ahí creo yo, en mi opinión, que cuando ese pastor cristiano, ese pastor o ese siervo cristiano está así, entonces podemos decir que el Padre en su grande amor y misericordia lo usa. Aunque sea en ignorancia, no conoce su nombre, no conoce nada de lo que tú y yo conocemos, pero es por la disposición de su corazón a obedecer que Él tiene la mano, la presencia, la unción del Todopoderoso. Está con Él. ¿Puedo yo creer
Yo opino que estará con él en el momento en que tiene que estar. Si tiene que hacer una liberación, estará en Ruach HaKodesh en ese momento. No todo el tiempo. Y esa es la diferencia cuando eres tú Kadosh. Cuando tú eres Kadosh consagrado, permanentemente permanece la presencia del Todopoderoso en ti. Por obediencia. Por obediencia. Amén. Amén. Entonces, aparte de esto, Yahweh ha consagrado al primogénito de la creación. ¿Quién es el primogénito de la creación? Yahshua HaMashiach. El primogénito de la creación, Yahshua. Para que Él, solo Yahshua, restaure su casa. Para que Él y solo Él mantenga el orden familiar, la estructura familiar, las reglas de su Padre, los mandamientos del Padre, el bienestar y el destino final de la humanidad. Amén. Aleluya. Cabot de Elohim. No hay otro nombre, ni hay otro hombre debajo de los Shammai, ni en los Shammai, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que tenga la autoridad, el poder, la potestad, del primogénito de Elohim. El primogénito de Elohim. Por eso le dice a la mujer, no me toques porque yo tengo que ir primero, subir primero, el primogénito. Por eso las primicias. Tenemos la fiesta de las primicias, pero las primicias, si la vemos desde el punto de vista agrícola, claro, las primicias de los primeros frutos, de las cosechas. Pero es la primicia de él por ser primogénito. El primogénito sube para restaurar lo que tiene que restaurar. El orden de la casa del Padre. Jacob Guerrero nos dice siempre, constantemente, ¿verdad? La casa del Padre. La cabeza de la casa del Padre. En paleohebreo, muchas palabras hebreas que nos hablan de la cabeza, nos hablan de la casa del Padre. Y a veces no comprendemos quién es. Y es Yahshua. Él es el primogénito que tiene que restaurar toda la casa del Padre. Dale un aplauso a Yahshua y a Mashiach. Él está restaurando tu casa. Él va a restaurar tu casa. Tu casa, no la casa en donde tú vives. No va a restaurar tu familia. No va a restaurar nada de lo que está afuera. Va a restaurar lo que está adentro. Sí, hermana Yanisita, lo que está dentro tuyo. Va a restaurar tu corazón. Va a restaurar tu alma. Va a restaurar tu espíritu, que es lo que nosotros para eso fuimos creados y lo que el Padre Eterno nos puso, nos dio. Restaurar el orden que se le quitó. Restaurar el orden que al hombre le fue quitado por el pecado, por Hasatán. Él tiene que venir por eso, para restaurar en el hombre, en la humanidad, el orden natural con el que fuimos creados. Volvamos a Shemot 12. Vamos a leer el versículo 5, en la parte que dice, perdón. Diga cuando pueda el orden que era antes. Para no recordé. Yo sé que no sé, pero ya antes sabe. Para que la gente lo sepa. 12.5. Shemot 12.5. Vamos a leer la parte que dice, puedes tomarlo, refiriéndose al sacrificio del Pesach, a lo que vamos, a qué animalito se iba a utilizar para ser ofrecido en sacrificio. Entonces dice, puedes tomarlo de las ovejas o de las cabras. Vemos que este capítulo está relacionado con la primera Moadí de Yahweh, la primera fiesta, que es el Pesach, que significa pasar por
pasar por encima, pasar por alto, así es, pasar por encima de. Y de acuerdo con la historia, el ángel de la muerte pasó por alto, dejó pasar o no tomó en cuenta la casa pintada con la sangre del Cordero. Así que si tú estás pintado con la sangre del Cordero verdadero, el ángel de la muerte pasará por encima tuyo. ¿Qué va a tocar? Tocará este estuche, tocará esta carne, pero mi alma no la tocará. Mi espíritu no lo tocará. Ahí pasará, mi ruach no lo tocará. Pasará por alto, tiene que pasar por alto. Este estuche sí, tócalo, porque tiene que tocarlo. Es la ley natural, es la ley. La paga del pecado es la muerte. Pero mi alma no la tocará. Mi esencia, mi pensamiento, mis sentimientos, mi personalidad, mi carácter, lo que Elohim me dio en el día de mi nacimiento, Él no lo va a poder tocar, ni lo tocará jamás. Amén, aleluya. Acabó de lo. El Shabbat es una señal del pacto estampada en tu frente. Yahshua nos ha limpiado con su sangre y su sangre también nos ha sellado. La muerte tocará nuestra carne, la muerte destruirá este cuerpo, pero la muerte no puede matar el alma ni el espíritu que hay en nosotros. Amén, aleluya. El Mizrayim actual está gobernado por el chivo. El Egipto actual. Este mundo, porque el Mizrayim actual es este mundo. Y vemos en las películas, vemos en los actores de cine, los artistas, vemos constantemente ahí en el teléfono, haciendo muchas señales, y entre esas señales la señal del chivo. ¿Sí? Porque el chivo es el animal de Hasatán. El chivo, así como el cordero es el animal símbolo de Yahshua, el chivo es el animal símbolo representativo de Hasatán. Por eso, claro, así es. Un chivo en el momento del Pesach era muerto y otro chivo era liberado al desierto. Esa es la ley del templo, del sacrificio. ¿Qué simbolizaba matar a un chivo? Simbolizaba el triunfo de Yahweh Adonai sobre Satanás. El otro chivo llevado a la desolación, también otro triunfo de destrucción sobre el maligno. El maligno será llevado a la desolación, a su destrucción definitiva en el momento apropiado. Entonces, ahí hay dos chivos en ese momento, lo que hemos leído la Torah, ¿verdad? Amén. Entonces, un chivo está a la izquierda y otro chivo le dicen Asael, ¿verdad? Que está a la derecha. El que está a la derecha se salva y el que está a la izquierda es el que se pierde. Amén. Eso, hermanos, es el significado. La Torah tiene significados muy importantes. Vemos ahí los famosos, este grupo famoso de los Illuminati. ¿Quiénes más? Los masones. ¿Cuál es el símbolo representativo de los masones? La pirámide. ¿Otro más? El ojo de oro. ¿Qué otro más? El más importante. El compás. Otro más. La mano con el ojo. Otro más, el más importante. Esos son los secundarios. Baphomet. Baphomet. Ustedes se van a... Digan cuál es el dios de ella. Por favor, ¿es para quién? Los masones utilizan el color blanco y negro. Ellos tienen, ustedes van y salen todos esos símbolos de la... Salen todos esos símbolos, pero el principal que está contra la pared
es ese macho cabrío que se llama Baphomet. Es otro de los nombres de Lucifer, por si acaso. Por si acaso. Acá mi hermano el Roe sí sabe eso. Pero es para que te participes. Porque los símbolos son muchos. Claro, los símbolos, pero por eso decía el más, y que estábamos relacionando con la enseñanza, el más. Claro. Cuando Yahweh le dice a Moshe que también podían sacrificar tanto a un cordero como a un chivo para el Pesach, le estaba diciendo, mira, yo sé que Egipto, en el templo, escúcheseme bien, en Egipto había un templo, el templo de Luxor, en la región de Karnak. Allí hay Isalión, y nosotros nunca nos dimos cuenta. En las películas de los 10 mandamientos había esa calle de las esfinges, ¿verdad? En esa calle de las esfinges había una esfinge, hay esfinges que tienen cara de cordero. Allí en este templo, ya hay fotos hasta la actualidad, fotos tomadas de todas esas esfinges, y en esas esfinges hay muchas de ellas con cabeza y cara de cordero. Sí. ¿Por qué? Bien. Ya te voy a decir. Yo sé que en Egipto y en el templo de Luxor, en la región de Karnak, hacían sacrificios de corderos y chivos que representaban el poder y la autoridad del faraón. Ahora yo voy a enfrentar a Faraón y le demostraré que la sangre de sus corderos y chivos no los va a proteger a ellos, sino a mis hijos y a mi pueblo. A veces es necesario que nosotros por eso aprendamos, veamos más el contexto, las costumbres, la cultura de los egipcios. A veces nos enseñan por las películas, por ciertas cosas, pequeñas cantidades de verdades. Pero cuando nosotros entramos a estudiar, a profundizar su cultura, sus deidades, sus significados, entonces vamos aprendiendo. Ellos también tenían corderos y chivos. Y también sacrificaban corderos y chivos, como mandó Yahweh sacrificar a su pueblo. Pero yo no entendía, yo no sabía que ellos hacían estos sacrificios. Y entonces le dice a Moshe, voy a demostrarle que ese sacrificio de sus corderos y de sus chivos, a ellos no les va a servir de nada, no los va a proteger de nada, no los va a salvar de nada. Más bien, la sangre de sus corderos y sus chivos va a proteger a mi pueblo, porque yo, Yahweh, lo he determinado. Ahora, la sangre del cordero de Elohim nos libra de Hasatán, el opresor de este mundo. Yahweh combatió contra todos los dioses de Egipto y los venció. ¿Qué representaba la oscuridad para los egipcios? Van a venir, vimos el otro día, nos mandó el Saquén Eliyahu, nos mandó un video que para el 8 de abril, según el hombre, según el hombre, van a presentarse 3 días de oscuridad. ¿Sí? Para el 8 de abril. Si quieres anotarlo. No hay clase el 8 de abril, qué bueno. Vamos a entrar en la casa entonces. Entonces, según ese video, según el pensar del hombre, ¿verdad?
Que también el hombre, recuerden que recibe sabiduría de Hasatán. Por eso están los brujos que dan esa información también. Pero a los hijos de Hasatán. Por eso que los hijos de Hasatán saben mucho. Y a veces mucho más que nosotros. Porque Hasatán sabe los tiempos y las sazones. Sabe el tiempo que le queda a él. Amén. ¿Qué representaba la oscuridad para los egipcios? Representaba el inframundo, la muerte. ¿Qué representaba la oscuridad para los egipcios? Representaba el inframundo, la muerte, lo que nosotros conocemos como el Seol, el lugar de los muertos, ¿sí? Que está en la Torá. El Seol, para ellos, en cambio, era el inframundo. ¿Cuántos días tuvieron en oscuridad? De acuerdo con las plagas. ¿Cuántos días tuvieron en oscuridad? 3 días tuvieron los egipcios en oscuridad completa. Era tan densa, dice la Torá, que hasta era pesada, se la sentía pesada. Imagínense una oscuridad que sea pesada. Pero se sentía el peso de esa oscuridad. No se podía ver ni la punta de la nariz, no podían verse nada. Total, no se movían, sentaditos como estaban, o costados o sentados. Es verdad, mi Roy, porque de ahí no podían pararse, porque no sabían dónde iban, totalmente desorientados, desubicados. Un temor, un terror, no querían. Porque eso significaba para ellos el inframundo, la muerte. Si ellos se movían, sabían que se movían hacia la muerte, hacia el inframundo. Completo caos cosmológico y psicológico para los egipcios. Un completo caos. Todo su cosmos, toda su universo, todo su universo en caos. Todas sus creencias deshechas, desbaratadas. Pero, ¿qué había en Gosén? ¿Cómo estaba Gosén, mi Rode? Había luz. Había luz. Y los egipcios veían que ellos veían esa luz a lo lejos. Los hebreos están con luz, tienen luz. Y nosotros en cambio estamos en oscuridad. La luz, ¿qué representa? ¿Qué más representa? La vida. La Jai. La Jai. La luz representa la Jai, la vida. Y anótelo bien. La luz representa para nosotros, los hebreos, los mesiánicos, como sea, la luz. La Or. La luz de Yahweh. La luz de nuestro Elohim. Del verdadero Elohim. Del verdadero Elohim. La 10ª plaga está relacionada con una festividad egipcia llamada Seth. Se escribe igualmente como la palabra Seth cuando no tiene Seth, ¿verdad? Que representaba la renovación de la autoridad real. Su celebración estaba dirigida a todos los dioses para reafirmar la realeza de Faraón. En esta fiesta de Seth, el faraón afirmaba su dominio sobre todo Egipto, yendo o recorriendo toda la tierra de Egipto. Pero otro rey soberano dijo en Shemot 12:8:
Porque recuerden que esto, querida, esto no es solamente una historia sagrada. Esto es una lucha entre rey a rey, el rey del universo con el rey de las tinieblas, el rey Yahweh Elohim contra ese rey falso llamado Faraón, que se creía Dios. Y en Shemot 12:8, este rey nuestro soberano dice: porque esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y derribaré a cada primogénito en la tierra de Misraim, tanto de hombre como de bestia. Y les haré juicio a las deidades de Misraim. Yo, Yahweh. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Cabó de los hijos. La diosa egipcia, que es conocida como Ma'at, que simbolizaba la creación, el orden y la armonía del universo, también se le atribuía la justicia, la verdad y el derecho. Salmo 89, y anótenlo bien, el Salmo 89 es un salmo de entronamiento. Y en el versículo 14 dice bien claro que la justicia y el juicio son los cimientos de tu trono. La misericordia y la verdad irán delante de tu rostro. Eso lo dice la Biblia Kadosh. ¿Qué nos dice para concluir la Biblia Bin? ¿Qué nos dice? Salmos 89, 14. Amén. La justicia y el derecho son la base de tu trono. El amor y la verdad van delante de ti. Amén. Entonces, hermanos, aquí, este Elohim nuestro, este Rey nuestro, este Rey que sí tiene su trono y está su trono asentado sobre la justicia, sobre la verdad y sobre el derecho, Él no podía permitir que otro Dios, otra deidad viniera a tomarse la atribución de su santo nombre, de sus santos atributos a su nombre. Yahweh es el único que tiene la justicia, que es la verdad y que tiene el derecho. Cabo de los hijos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.